Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo hago ahora después de vos, Pili? Yo siento que hacemos medio un stand-up a veces nosotras, porque son, la verdad, más de 10 años de trabajar juntas, más de 10 años de pensar las políticas públicas desde la vivencia propia, en nuestro caso como madres, que somos las dos, pero por sobre todo como cómo despegás de esa escena, de lo que te pasa en casa, la realidad que tenemos en casa, y cómo trabajamos con el que tenemos enfrente, al lado, al costado. Y cómo eso impacta directamente en cómo transformamos la vida de las personas. Cuando recibí la invitación de parte de Guillermo, gracias Guille, y de Anita, de parte del doctor Conterán, una persona a quien admiro profundamente, siempre se aprende de cada vez que lo podemos escuchar hablar al doctor Conterán, como hoy a la mañana, con sus bemoles y sus tiempos y sus... Le mueven la pantalla al doctor para que corte, porque es larguero. Siempre me hace sentir como que siempre me falta algo para llegar a estar en esta exposición. Y lo digo desde una humildad absoluta, porque es tanto lo que representa el Ministerio Público Fiscal, que a veces yo creo que en nuestro caso particular, al no haber sido nunca parte del Poder Judicial, hay que mirarlo con otra mirada, ¿no? Con una mirada más de la definición que tiene la justicia, ese símbolo que es la justicia, esa mujer con su balanza, que los representa a ustedes como ícono, lo que tuerce la realidad de una familia, de una mujer, de una niña, de un niño, lo que hace que no haya más víctimas en un punto, ¿no? O que estas víctimas tengan un lugar donde las escuchen y las atienden y las acompañen y ese proceso entienda y pueda leer y escuchar como esas víctimas lo necesitan. Es muy paradójico hoy cuando el doctor presentaba y decía, ¿no?, la importancia de trabajar, hablaba del abogado del niño, de la niña, del abogado para la víctima, del mapa interactivo, digo, de todas las herramientas que este Poder Judicial, esta procuración en la provincia de Buenos Aires lleva adelante. Es increíble, yo estaba sentada al lado de Carolina Píparo, después nos fuimos a tomar un café y me decía ella, charlábamos y le decía, bueno, ¿cómo ha cambiado todo, no? Vos la verdad lo viviste como víctima, ¿cómo impacta? Y me dice, es abismal la diferencia que se siente cuando una gestión está comprometida a trabajar por y para las víctimas. Y ahí es donde me siento tranquila y siento que hicimos un gran laburo con Pilar, trabajando con María Eugenia Vidal desde la provincia de Buenos Aires en estos 3 años y medio, cuando el primer eje que nos dijo y nos pidió es, perfecto, piensen las políticas públicas en cada una de las carteras que están trabajando ustedes, tanto las políticas de género como las políticas de la niñez, pero nunca dejen de pensar y trabajemos y estemos ante una situación que haya alguna víctima que esté transitando. Y también me gusta ponerlo en esos términos, ¿no?, en que las víctimas transitan esas situaciones. Yo soy una convencida de que las personas no quedan encasilladas y rotuladas y etiquetadas en víctimas constantemente y sonantemente. Tiene que ver con una situación particular, un quiebre, un momento, una situación como le pasó a Pil con estas 2 chicas que les pasó esta situación, pero que claramente no están cómodas en ese rol, porque ya está. A mí me pasó esto con mi papá, con mi novio, yo ya quiero salir, mi vida continúa. Con las mujeres que transitan situaciones de violencia, que cuando logramos que haya una política que acompañe, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, o sobre todo también desde la sociedad civil, porque digo, acá hablamos de los poderes, pero un rol clave que sabemos que tienen en el territorio son las organizaciones de la sociedad civil, es donde vemos que, y yo siento que estamos haciendo las cosas que corresponden, que falta un montón, muchísimo, que nos propusimos trabajar en este eje, es clarísimo desde el primer momento que nosotras formamos parte del equipo de María Eugenia, en el rol que ha tenido en todos estos años de tu trabajo en lo público y sobre todo con la mirada de lo social y en la situación en donde alguna situación deriva en una situación de una víctima o victimario. Entonces, también digo, bueno, ¿cómo encaro para poder charlar con ustedes y que sea algo más nutrido, que genere alguna diferencia? Recién me pasó que afuera hablábamos con un par de presentes que están acá, que habían estado cuando hice la presentación del proyecto de ley de violencia en el Senado. Yo cambié de poder, de rol, nunca llegué al Ejecutivo, judicial,
Pero bueno, me encontré en la legislatura trabajando una agenda que venía conociéndola y sintiéndola y caminándola desde la ejecución directa de una política pública, acompañando a las mujeres, a sus familias, pensando, como dijo Pilar, y llevando adelante una línea 144, una red de protección integral para las mujeres en todos los hogares que pudimos llevar adelante en esta provincia, que cuando empezamos había solamente 2 que dependían de la provincia, uno usurpado y el otro abandonado, y que lo pudimos llevar adelante porque priorizamos que las víctimas, las mujeres, las familias, los niños, las niñas, tengan un lugar seguro de protección y que lo pudimos poner en valor, una decisión de la gobernadora de hacerlo, de recuperar el que estaba usurpado, con toda obviamente una intervención con el equipo de desarrollo social y derechos humanos, pero por sobre todo ampliar la red y generar hoy una red que al día de la fecha, con un objetivo que nos propusimos, está rondando los 45 distritos que cuentan con algún tipo de dispositivo seguro y que eso da una protección para que no hablemos en un futuro de una víctima de un posible femicidio. Y eso va de la mano de un trabajo que tiene que ver con trabajar con los equipos locales, pero por sobre todo, y ahora en el ámbito en el cual estoy trabajando, en el Poder Legislativo, cómo la ley está leída y escrita para que la aplique desde los equipos ejecutivos y cómo también ordena de una manera amplia la mirada judicial que tiene, que después va a determinar cuál va a ser la sentencia, el procedimiento, la medida de protección que seguramente muchos de ustedes llevan adelante. Así que bueno, eso va de la mano de este proyecto que trabajamos junto con mi equipo, que está Lucía, que es la relatora de la Comisión de Niñez que presido, está Sabrina también, Landoni, que es la directora ejecutiva del Observatorio de Género, que por suerte llevamos adelante desde el Senado. Y bueno, y dijimos, ¿qué podemos transmitirles? Contarles un poco del procedimiento de la ley de violencia y la nueva estrella, que así me gusta llamarla, un nuevo capítulo, lo que tiene que ver con la mirada legislativa en cuestiones de género, que es la licencia para mujeres víctimas de violencia de género, que sabemos que existe a nivel ejecutivo, que se lleva adelante, pero bueno, en el ámbito legislativo y puntualmente en el Senado no estaba, no era tema, como diría Sabrina y repito yo muchas veces. Vieron que a veces hablamos de cosas y nos miran y me miran, y bueno, claramente no son tema, lamentablemente, entonces los hacemos tema. Simplemente porque ya varios de ustedes estuvieron cuando presentamos el proyecto en la Cámara. La idea de esta modificación del proyecto de ley, un proyecto nuevo que tiene que ver con el abordaje, tiene que ver un poco con lo que se habló hoy a la mañana y que también Pilar señaló, y por sobre todo, insisto, cómo lo perciben las personas que transitan estas situaciones, tiene que ver con cómo explicamos o normatizamos procedimientos de ley que muchas veces para el ciudadano o la ciudadana que le toca transitarlo y vivirlo, le son totalmente ajenos. Yo no soy abogada, así que siempre me da una gran ventaja de preguntar, plantear, releer y decir, pero no entiendo a qué se refiere esto. ¿Cómo yo le explico a una mujer que está en una situación de violencia que para pedir una medida de protección tiene que presentarse en tal horario, ante tal circunstancia, que no se sabe expresar muchas veces porque no puede volcar en palabras lo que siente? ¿Cómo acompaña un equipo local esa situación? Así que bueno, en función de eso, simplemente les voy a mencionar los ejes que nos planteamos. Pensamos en un proyecto, después la que quiera se lo podemos compartir y el que quiera, con un lenguaje claro, no sexista o igualitario. Muchas veces, no sé si ustedes lo perciben, pero la ley está escrita en masculino, en un tono categórico y que muchas veces excluye a muchas de las personas que necesitan hacerse carne de esas leyes. Bueno, normas claras para evitar la revictimización, y una protección especial determinada para las personas, para los niños, para las niñas, para las personas con algún tipo de discapacidad, para adultos mayores, sin tener un sesgo que sea discriminatorio según el sexo o el género. También eso es algo que nos pareció importante plasmar en este nuevo proyecto, que cambia un cambio de paradigma en la mirada, teniendo una ley de identidad que nos acompaña y una ley de violencia que tenemos que potenciar. Bueno, protección especial, esto va de la mano de quiénes son las personas agredidas según la situación de violencia y según la persona agresora. Paso porque estamos.
El vínculo con el agresor, ustedes lo saben, 43% son las exparejas, convivientes o exconvivientes, pero es fundamentalmente lo que sabemos que sucede muchas veces puertas adentro. Y la participación, esto que tiene que ver con reforzar el concepto de autonomía y de una escucha activa. Y ahí es donde entra en juego lo que yo les hablaba antes de las organizaciones de la sociedad civil. Esto tiene que ver con que muchas veces, y como bien decía Pilar, los chicos, las chicas, quieren hablar una sola vez y ya. Es muy desgastante para las personas que transitan estas situaciones tener que hablar con un referente del Ejecutivo Municipal, hablar con la persona que conozco de la sociedad civil, que es mi referente barrial, que me traslada después a que hable con, no, tenés que hablar, o vamos a la comisaría, de la comisaría vamos a buscar a un defensor, del defensor vamos a ver en el Poder Judicial, en la Casa de Justicia, en el CABAJ, en el CAJ, no, vamos a Fiscalía, vamos a ese edificio enorme que es Tribunales. Todo eso pasa y son muchísimas ventanitas como en el Windows, ¿vieron cuando abren un montón de ventanitas? Bueno, las mujeres que transitan situaciones de violencia sienten eso. Que se abren un montón de ventanitas y que si no manejas la tecnología o no me podés manejar, como les pasa a muchas, qué te está pasando en ese momento y cómo comunicarlo, no sabes por dónde empezar. Entonces nos pareció piola reconocer esos espacios, darles la visibilidad y darles la posibilidad de que cualquier declaración que una mujer realice ante una organización de la sociedad civil, ante un equipo de género local, sea convalidado ¿para qué? Para que no pase lo que nos decía Pilar, para no volver a victimizar y que tenga que hablar 30 veces en distintos ámbitos y que mi declaración, mi relato, mi exposición, el título que cada ámbito le pueda poner a esta situación sea válido. Así que nos parecía que es sumamente importante darles esa participación. Y bueno, algo clave, ¿no? ¿Cómo después son las medidas, el seguimiento y la reparación? Evitar las medidas estandarizadas. Yo lo digo sinceramente porque muchas veces me he encontrado ante situaciones tipo respuesta automática, medida de protección de acercamiento a menos de 100 metros, prohibición de, o sea, todo como un punteíto de las medidas que la mujer se va con ese escudo de papel, que es esa hoja, que muchas veces muchos funcionarios y funcionarias judiciales las estandarizan y no piensan en que vos me das una medida de prohibición de acercamiento a menos de 300 metros. Mirá, mi realidad es que yo vivo en un barrio vulnerable, con una casilla adelante, y él vive en la casilla de atrás, con la madre. Entonces no hay manera de que yo pueda cumplir con 300 metros de prohibición de acercamiento. Y así montones de situaciones que tienen que ver con cuándo logramos mirar desde la perspectiva de la persona que nos viene a solicitar esa protección, esa reparación, ese acompañamiento, a cuando salimos con medidas automáticas que son el debe ser, porque es así, porque está estandarizado y porque funciona. Funciona en la medida en que nadie se queje, funciona en la medida en que no haya un próximo femicidio, funciona cuando no veamos que realmente fallamos. Así que es para trabajar en ese ejercicio, para replantear y replantearnos los equipos y pensar desde la singularidad. No hay un caso igual a otro. Aunque querramos y sepamos que muchas veces hay cosas que, bueno, tenemos los comportamientos, sabemos cómo se trabaja, cuál es el marco, cuál es el círculo de la violencia, cómo va a reaccionar uno o el otro de las partes que transitan esta situación, es fundamental que pensemos desde la individualidad de los casos. Reparación integral a las personas en situación de violencia y dictado de una sentencia. No dejar estirar los procesos, básicamente es eso, no estirar los procesos. Bueno, y en lo que tiene que ver con la segunda parte que les quería comentar, es lo que trabajamos, y mucho trabajó Sabrina con todo el equipo, es con la licencia para mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Como yo les decía, logramos, desde que asumí la banca en diciembre del 2017, que la figura del Observatorio de Políticas de Género que tiene la Cámara tenga una impronta que tenga que ver con una participación activa en el ámbito legislativo. Y ahí es donde pudimos trabajar junto con Sabrina y con 2 personas que vienen acompañándonos en este mini equipo, porque es un mini equipo, en qué podíamos generar de diferencial o de aporte, más allá de
las fantasías y los deseos de hacer un montón de investigaciones y de ver cómo podíamos ser el nexo entre los consejos deliberantes y la Cámara, que lo hemos logrado en una agenda de género que muchas veces se desconoce desde el ámbito legislativo. Bueno, ¿cuál podría ser la implicancia que este observatorio le podía dejar a la Cámara como una herramienta básica? Y ahí, por supuesto, pudimos trabajar en el ámbito legislativo con la ley Micaela, una ley que se aprobó el año pasado, en el ámbito nacional, que acompañamos desde la legislatura provincial, que tiene que ver con la formación en la temática de género para todos los 3 poderes de gobierno. Sé que están trabajando en el Ministerio Público en eso, lo estuvimos hablando con Guillermo, pero que nos parecía importante hacer bandera, teniendo el observatorio a disposición y con la decisión, sobre todo, de llevarlo adelante. Hicimos ya 3 capacitaciones, ¿no, Sabri? 4. 4, el lunes está la próxima, obligatorias, trabajando directamente con la dirección de personal de la Cámara, más allá de las personas que formamos parte desde una banca representando a nuestras secciones electorales y a través de un bloque partidario, y las personas que trabajan en cada uno de nuestros despachos. La Cámara, como Cámara en sí, tiene muchísimos, no quiero decir el número porque me asusta, pero muchísimos empleados y empleadas que son de planta permanente o transitoria. Y toda esa gente es parte de la cual tenemos que formar y capacitar. Así que bueno, se ha trabajado mancomunadamente con la dirección de personal, hemos logrado trabajar también en esa mesa de trabajo. Sabrina ha logrado un diálogo abierto con las distintas delegaciones gremiales que forman parte, y bueno, ya vamos por la 4ª. Y este trabajo, que ya no es un proyecto, sino que es una realidad, va enmarcado dentro de lo que son, bueno, las licencias para mujeres en el marco de la ley provincial, pero por sobre todo anclado, y esto que yo les decía antes, en lo que en sí el observatorio tiene como misión o como un eje dentro de sus funciones, que es esto que yo les comentaba, asesorar al Senado en todos los aspectos técnicos relativos a la prevención de la violencia de género. Así que bueno, en base a eso nos abrazamos a esa causa, llevamos adelante, que no veo nada, pero le pongo actitud. No veo con los anteojos, pero bueno, designamos, ahí está. Ay, gracias. Bueno, igual no veo nada, estoy muy mal con la vista. Pero no importa, ahí lo pueden ver, designamos autoridades, autoridad de aplicación por licencia de violencia de género, porque también, digo, el observatorio funciona hoy porque la verdad, y realmente le estamos poniendo empuje, corazón y muchísima decisión. Todavía no está en la estructura orgánica de la propia Cámara, sí está a firma de decreto del presidente, que es el doctor Daniel Salvador, pero bueno, estamos trabajando en dejar instaurada esta institucionalidad, que es lo mismo que sucede con las políticas públicas, que hemos abierto un camino con Pilar desde el 2016 y que estoy segura que sea cual sea el desenlace que vamos a tener en las próximas elecciones, cómo va a estar comandada la provincia de Buenos Aires. Hay situaciones que no pueden volverse para atrás, hay políticas y decisiones que no pueden retroceder, como es el acompañamiento a víctimas y como es tener una mirada desde una perspectiva de género en el ámbito legislativo. Y bueno, ¿cómo fue el proceso de la reglamentación? Trabajamos en un anteproyecto, trabajó el equipo del observatorio en llevarlo adelante, hicieron muchísimas mesas de trabajo, el equipo del observatorio, con la Cámara de Diputados también se trabajó. La idea es que en ambas cámaras funcione. La Cámara de Diputados tiene un observatorio de políticas sociales, quienes son ellos los que lo llevan adelante. Nosotras como observatorio de género desde el ámbito del Senado. Decreto de presidencia tenía que estar rubricado por el presidente de Cámara. Y el paso siguiente, que fue muy interesante, fue la conformación de equipos interdisciplinarios y redacción del protocolo. Como yo les decía, el equipo del observatorio son realmente 3 personas y el soporte que desde mi despacho legislativo podamos brindarle. Pero es muy complejo teniendo un ámbito en el cual hay muchísimos empleados y empleadas que ante una situación podamos tener esa primera escucha y trabajar en lo que es la derivación, porque el ámbito legislativo acompaña ese proceso, da la primera escucha, pero por supuesto trabaja con el poder ejecutivo,
quien a través de la línea 144 es la referente para que podamos articular los casos y dar respuesta a cada una de las trabajadoras que transitan esta situación. Conformamos un equipo interdisciplinario, equipo de profesionales de la propia Cámara que se han autoconvocado, han tenido un proceso de entrevistas con Sabrina y con el equipo para evaluar cuáles eran los mejores perfiles y pudimos conformar un equipo con 4 profesionales, una abogada, una trabajadora social, una psicóloga y una politóloga para tener esta primera escucha y ser ese eslabón y ese lugar de acompañar para, por supuesto, derivar. No somos, como yo le decía a Sabri, no somos una salita dentro de la Cámara. Somos un equipo que acompaña este proceso y que a la vez lo que va a generar va a ser la convalidación. ¿Para qué? Para que se pueda presentar ante la dirección de personal la solicitud de la licencia. Pero eso no implica que estas 4 profesionales sean quienes acompañan ese proceso, sino fundamentalmente trabajar articuladamente con el equipo del Ejecutivo. Y bueno, por supuesto la capacitación y difusión de lo que tiene que ver con licencias. Acá va más los que les venía punteando. ¿Quiénes pueden solicitarla? Cualquier trabajadora que se autoperciba de género femenino en la Cámara. ¿Cuál es la duración? 20 días hábiles, anuales, continuos o discontinuos. Este es un proceso que hay que trabajarlo, pero que hay que tenerlo presente. Muchas veces las leyes que acompañan estos procesos dicen que tienen que ser continuos. A veces necesitamos 20 días continuos, muchas veces hay que acompañar ese proceso. ¿Ante quién se solicita? Dirección de personal. ¿Quiénes asisten? Bueno, este equipo que les contaba. Bueno, básicamente creo que dimos pasos importantes. Insisto, en nombre de la gobernadora puedo decir que tanto Pilar como yo sabemos la importancia que tiene las víctimas y la mirada que el Ministerio Público le está dando a esta agenda. No es aleatorio, no es provechoso, sino que es doloroso. Trabajar con víctimas es doloroso, en cualquiera de los niveles que nos toque. Así que tomo las palabras de Pilar, de que hagamos carne la realidad, que sepamos el compromiso y la responsabilidad que cada una y uno de nosotros tiene en su rol, en su función, y que la realidad de casa es una, pero lo que nos toca y por lo cual estamos convocados y trabajando, y el compromiso, funcionarios del nivel que sea, porque acá no hay diferencia si uno es el procurador general de la provincia de Buenos Aires o es el equipo técnico que acompaña desde una organización de la sociedad civil. Todos tenemos responsabilidades cuando nos enfrentamos y estamos delante de una persona que solicita nuestra ayuda. Así que bueno, este es el aporte que humildemente tratamos de hacer y que estamos seguras que se va a sostener. Muchas gracias.